Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Conexión Directa Podcast y en esta oportunidad, tengo a alguien que conozco recientemente, no tanto tiempo, pero he visto cómo lidera, cómo desarrolla su ministerio. Vamos a hablar de todo un poco también de su profesión. Él es odontólogo, es director de alabanza en su iglesia, es esposo, es líder de jóvenes. Así que con ustedes, aquí está Pierre. Pierre, ¿cómo estás? Muy bien, Percy, muy bien, gracias a Dios, bendecido y aquí poniéndome. Primera vez. Bien, ¿para qué? Te comento que estoy muy contento de estar aquí, de conocer tu familia, tu casa, tu hogar, de verdad que, y este centro que está bien bonito y que veo que estás trabajando duro para poder conseguir siempre lo que anhelas. Bueno, gracias a Dios, ahí estamos tratando de avanzar de a pocos y vamos a platicar de muchas cosas. Te escribí en el WhatsApp de que queremos hablar un poco acerca de todo lo que, eres tú ahora en este tiempo, ¿no? Pero el punto de partida va a ser cómo conoces a Cristo, cómo Jesús llega a tu vida. Wow, Jesús llega a mi vida desde que yo creo que era muy pequeño, ¿no? Me recuerdo los 5 años, cuando yo quizás, eh, yo siempre he sufrido como que de niño de bullying, Ok. o no, algo así. Bienvenido al club. ¿No? Y como que mis primos mayores abusaban mucho de mí, como yo era tranquilo, calmado. Y como que todo eso, esa tensión me llevaba a las noches a mis tiempos de soledad y me ponía a llorar o a pensar, a meditar por qué me pasaban esas cosas, ¿no? Y creo que en una de esas instancias eh, me presentan a Jesús, ¿no? Unas tías, hermosas tías que tengo que me presentaron a Jesús y me llevaron a la iglesia, ¿no? Y conocí a Jesús. Y creo que desde ahí deposité mi confianza en Él, ¿no? Y ya obviamente pasé un tiempo donde desierto, ¿no? En Egipto de vacaciones. ¿No? Sí, de vacaciones ahí tomando sol. ¿Qué edad tenías Sí, en ese momento cuando te presentaron a Jesús estas tías? sí, creo, sí, los 5 años, 6 años, 6 ¿no? años. Pero sí, en esa temporada, creo yo que tenía esas experiencias de clamar a un Dios que no veía, ¿no? Mm. De pedirle, quizás en mi angustia, ¿no? En mi aflicción. A veces no lo entendía, pero solo descargaba y sentía que descargaba. ¿Y para qué, no? Encontrabas paz. Encontraba paz. Encontraba paz. Encontraba después de un buen rato de que lloraba ¿no? Y moqueaba. Pero encontraba paz y eso me permitía al día siguiente empezar de nuevo. Ok. Sí, o sea, 5 años, o sea, supongo que disfrutaste esa edad de la escuela dominical, Sí, ¿verdad? exacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal las experiencias en la escuela dominical? Muy buenas. En realidad empecé en una iglesia, Asamblea de Dios, Ok. Buenas Nuevas, de Villa María. Era una iglesia que... Otra oveja descarriada. Sí, allá. Y bueno, ahí estaba el pastor Saldaña, no sé si lo habrás conocido. ¿Su nombre? O sea, Saldaña de repente no lo saco, pero su nombre. También no me acuerdo. Pastor Saldaña, si reconoce a su oveja, acá está. No, la verdad es que el pastor ya está descansando. Ah, ya se fue como el Sí, Señor, ok. ya tiene ya su... De repente tiene WhatsApp ahí. Pero sí, creo yo más que todo porque toda la familia de parte de mi mamá se congregaban ahí. Ahí, en la iglesia. Me jalaron y bueno, mis primeros pasos, creo yo, de cristiano y de confiar en Jesús fue ahí, ¿no? Desde los 5 Desde años. los 5 años. Y ese tiempo de desierto, de vivir en Egipto, de estar fuera, a los cuantos años vuelves a la iglesia y ya, o sea, digamos, eres consciente de la decisión que tomaste y sentiste como que el llamado de Dios para servirle en ese tiempo. Wow, fue algo alucinante. Ni yo me lo esperaba, ¿no? Pero previo a mi encuentro mi reencuentro con Jesús fue que tuve una escapada, ¿no? Esa escapada empezó a los 11, 12 años por ahí, Ya. donde comenzaba quizás a ser más influenciado por los primos mayores, estos que en un principio me hacían bullying. Ah, ok, ok. Lo que te hacían bullying ahora querían hacer mancha. Sí, querían hacer mancha conmigo, ¿no? Y bueno,
quizás por ahí, ¿no? Las amistades, ¿no? Y comencé pues a caminar en un desierto, ¿no? Que eh, a los 19 años, 20 años que yo me acuerdo que empecé a trabajar, ¿no? A salir al mundo a experimentar qué es un trabajo. Ok. Este, y yo considero que en esos tiempos donde quizás pasaba aflicciones o ciertas cosas que uno ya va entrando como que en conciencia, ¿no? Y Ya. dices, ah, ¿por qué será que me pasan estas cosas, no? Ok. ¿O será que tengo que vivir esto? Pasé un tiempo donde era medio agnóstico, un rato era... Ok. pero Te el reprenden. Señor fue fiel, considero, a mis oraciones de niño. Por eso te comentaba hace un momento de que mi primer encuentro creo que fue con Jesús a solas, en esas noches donde yo depositaba mi confianza en Él, y su respuesta vino exactamente a los 23 años. 23 años. Sí, Pero yo creo que de alguna manera era el Señor llamándote. O sea, el Señor era llamándote, como dice la Biblia, con cuerdas de amor. sí, ¿No? A veces las circunstancias siempre se van a volver la voz de Dios para regresar nuevamente. sí, sí, Eres odontólogo. sí, sí, ¿Por decisión o sí, porque te obligaron? Tengo un amigo que, que no sabía que iba a estudiar hasta que su mamá lo fue a matricular ajá, y lo matriculó en odontología. Así que él no tenía opción. ¿Tú tuviste sí. opción o no? Yo tuve opción y yo, y yo creo que una de las opciones en realidad era contabilidad e Ya. ingeniería de sistemas. Yo me fui convencido de que, es más, mi mamá me dijo, ya Pierre, ya tuviste 3 meses de vacaciones desde que saliste del Ok. colegio, así es que anda, anda a la universidad y matricúlate. Y yo me acuerdo que me fui. Mi mamá, antes de eso, previo a eso, me preguntaba, ¿qué quieres estudiar? Le digo, ¿qué tal es contabilidad? Porque ella ha sido contadora y ella me decía, si vas a estudiar contabilidad, es lo mejor que puedes hacer. Y Ama la yo la carrera. verdad que como por esa influencia quería estudiar, ¿no? Pero me daban miedo los números, así es que optaba por el tema de algo más teórico, práctico. Entonces, eh, me incliné por ingeniería de sistemas porque me gustaba desarmar mi computadora. Ok. Y yo decía, bueno, el hardware es lo mío, ¿no? Y si tú vas a mi casa, todo es tecnológico en mi casa, Todo es ¿no? tecnológico. Sí, entonces, Ok. ¿y por qué? Porque tengo eso, empíricamente aprendí muchas cosas, ¿no? Ser A mí consciente me de... gustaban bueno, a mí me gustaba armar los rompecabezas y no fui... Claro, pero, No fui carpintero. pero en este caso, ¿qué pasó? Yo le dije a mi mamá, bueno, voy a escoger una de las dos carreras. Me fui a la universidad y cuando estuve ahí, pasó por, no sé si la has conocido, la Bangladesh Católica, donde estaba su clínica en la frente de la Plaza de Armas de Claro, Chimbote, claro, sí. y ahí estaban los jovencitos, los internos, ¿no? De odontología, ya bien vestidos, ¿no? Con sus pacientes. Yo me quedé, yo pasé por la admisión a ver qué habían ahí en esos jóvenes, y yo vi la alegría en ellos, la alegría en los pacientes. Creo que uno de esos odontólogos que estaban ahí, creo que eran muy experimentados porque veía mucha confianza y mucha ternura Ok. y pasión en su trabajo. Y creo que eso me impactó. Y me fui a admisión y le pregunto a la señorita de admisión, le digo, ¿qué, para odontología, qué necesito tener, no? Plata, me dijo. Plata, y bueno, Claro, claro. es una carrera, bueno, lo que tú Es tienes que costosa. saber es costoso, Es ¿no? costosa, sí. La matrícula, bueno, creo que empezaba con 500 soles en esos entonces y pensiones mensuales de, también igual, casi 500 soles, que eran, pues, y eso muy aparte de las prácticas y todo lo que se Y tiene tenías que... que llevar a tus Y conejillos de tenía indias, que, ¿no? ajá, sí, tenía que A, llevar a mis a tus pacientes pacientes. a mis prácticas, donde hacía mis prácticas. Pero mira, llego a mi casa y mi mamá me dice, ¿ya te matriculaste? Sí, tengo un examen de admisión, le digo, en otra semana, así que voy a ir. Y, Qué carrera. y me preguntan, ¿y qué has escogido? ¿Contabilidad o ingeniería de sistemas? Y yo le digo, odontología, mamá. ¿Qué? ¿Qué, Pierre? No, ¿por qué? ¿Qué has hecho? Y mi mamá, pues, se levantó de su desmayo, creo, y me dijo, Te este, apoyo.
No, 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 ay, no me ay, quiso ok. apoyar en un principio. Me dijo, No es no, poliamor. que mira, vamos a tener que pensarlo bien porque es una carrera muy costosa, aparte yo estoy en otras prioridades, ¿no? Pero mi mamá ha sido una mujer muy luchadora, muy trabajadora. Se levantaba de las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que era chancar las ollas para conseguirse, como se dice, mi mamá una mujer virtuosa, una mujer Claro. virtuosa. Entonces, eh, creo yo que sus ganas de mi mamá de verme como un profesional, Mm. ¿no? Eh, luchó bastante por mí. Y me apoyó en toda mi, creo que mis 4 primeros ciclos fue muy buen apoyo para sustentar mi carrera y obviamente hubo una crisis, ¿no? Económica en esos entonces. De ahí yo empiezo a trabajar, más o menos a los 19, 20 años, ¿no? Empiezo a trabajar en ventas, ¿no? Yo así como los vendedores de las Ok, tiendas, ok, ya. a esas preventas, ¿no? Me Ajá. pongo a trabajar en eso. Creo que ese proceso de trabajo que quedé trabajando un año casi, cerca de un año, luego volví, pero me enseñó muchas cosas. Claro. Uno aprende a valorar, o Así sea, es. lo que conseguiste con tu esfuerzo, con tu trabajo, lo valoras más, los cuidas más Así que es. cuando viene todo de alguna manera, ¿no? De gracia, Exacto. de Sí, gracia. sí. Me costó mucho, me costó a veces endeudarme por querer ir bien presentable, ¿no? Quizás, y al final ganar poco, ¿no? Pero esas cositas como que te van enseñando Mm. qué debes de hacer en el- Y ahora disfrutas. Disfruto. Y disfruto, creo yo, más por fe, gracias de parte de Dios, que por haberme esforzado mucho. Y quizás sonará, ¿no? Oye, pero la palabra dice que tienes que esforzarte y ser valiente. Pero creo yo que no es que ponga en poco mi esfuerzo, creo que sí me he esforzado, pero las puertas abiertas siempre me las puso Cristo. Amén. Claro, Y claro, de hecho. La Biblia dice que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por su exacto. poder. Yo considero, y hablamos hace un momento acerca de cómo tú has vivido antes en Evo Chimbote, y la verdad pareciera que yo hubiera salido de ahí, pero en realidad tengo muchos amigos ahí, por acá por Buenos Aires, ¿no? Pero considero de que es porque mis estudios, gracias a los estudios que me dieron mis padres, pude socializarme, relacionarme con muchas personas. Odontólogo. Ahora te casaste, ¿no? O sea, eres felizmente casado. ¿A qué edad te casaste? ¿Cuántos años? Casado, casado. ¿A los cuántos años? A los 30 años exactamente, ¿no? Tomé esa decisión porque Dios puso en mi corazón amar a mi esposa. Y considero de que hasta el día de hoy vengo amándola. Como te digo, no me esforcé. Todo lo hizo el Señor. El Señor me mandó a mí y me dijo, ya, obedece, anda. No, he sido, ¿Cómo fue el proceso, digamos, de cómo la conociste? ¿Cómo viviste la etapa de la amistad, supongo? ¿Cómo viviste la etapa del noviazgo y la decisión más importante de nuestra vida después de aceptar a Jesús? mira, te comento un poco previo al tema de mi matrimonio. Me, nos pasa algo familiarmente, a mis padres y a mí. En el 2014, yo ya cumplía 20, casi los 23 años, fallece mi hermano, de 16 años, Diego. Wow, Fallece, se ahoga en la playa del 27 y bueno, fue un pesar que nos tomó tomó, fuerte, nos tocó sí, fuerte. sí, tocó fuerte en nuestra familia, en mi vida personal. Eh, Quizás va a sonar raro lo que voy a decir, pero no me afectó tanto emocionalmente frente a las demás personas. Yo frente a las demás personas parecía que era como que nada hubiera pasado. Como que no te afectó. No me afectó. Mm. Pero cuando yo terminaba mis noches, Oh. mi día y llegaba la noche, me ponía pues, full quebrantamiento, ¿no? Y creo que Dios también estuvo ahí en todo momento. En ese momento yo venía en ese proceso de recordar mi niñez Okay. y de ver cómo Dios me daba paz. Entonces yo quería esa paz y la buscaba, ¿no? O sea, venía de un proceso donde no quería creer porque tenía temor de que si me acerco no vaya a cumplir, ¿no? Mm. Lo que Dios demanda de uno. Pero creo yo que fue más fuerte el que
ponga mis cargas en Él. Y Él, bueno, me ponía a orar y el Señor me bendecía, sentía que me daba paz, porque aliviaba muy rápido mi pesar, mi dolor. Y yo creo que eso lo hizo Dios desde un inicio para yo poder ser como me dice, el pilar de mis padres, porque mis padres eran su único hijo de ellos dos. Eh, entonces, ¿por qué digo su único hijo? Ya que mi mamá tiene un segundo compromiso, ¿no? Entonces Sí, él llegan a tener un hijo, Diego, y pues él fallece, ¿no? Y eso les afectó mucho. 3 meses donde yo tenía que estar ahí dándoles fuerzas, ánimo, y creo que Dios puso esa fortaleza en mí para yo no caerme y estar los tres, ¿no? Como dice, claro, deprimidos. Y creo que Dios puso eso en mí, esa gracia, los alegraba de alguna otra forma, les hacía recordar, si bien es cierto, de mi hermano, pero los momentos alegres, los momentos alegres, felices. los momentos que realmente ellos decían, sí, no, mi hijo era así. Eso venía de parte de Dios. Como te digo, empíricamente Dios hacía eso. Y eh, viene este proceso de recuperarnos de la muerte, del fallecimiento de mi hermano, y es ahí donde viene un hermano, un amigo de la universidad, bien conocido es mi amigo, Obed Apeste. Ok. También es odontólogo También es odontólogo. y tiene bueno, su papá es Pastor. pastor, ¿no? Es el pastor Arcadio. Saludo para el pastor Arcadio. Mi padre. Mi segundo padre, cuando llegaba a su casa, conmigo era lo máximo, y sigue siendo hasta el día de hoy. Y llegamos a conectar mucho porque él llega en un momento donde yo sí estaba quizás a una semana de que mi hermano falleció, y nadie había venido de parte de Dios a decirme algo. Y él, y el bandido, el bandido dijo mi hermano, en esos momentos creo que él también no andaba en un buen proceso En su vida con Dios, en su relación con en Dios. su relación con Dios, pero Dios, yo estoy convencido de que Dios lo estaba usando a él para hablarme a mi vida, ¿no? Entonces, Claro. y él viene una noche a mi casa y me dice, hermano, no sé por lo que estés atravesando, bueno, es, él trataba de como que Animarte, date animarme, palabras. pero me dijo, hay algo de parte de Dios que tengo que decirte, me dice, ¿no? Y es que tú eres su hijo, y tú eres su amado, y tienes que mm, volver a la visión que él tiene para ti, ¿no? Mm. Al 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 propósito que Dios propósito tiene para ti. que él tiene para mí, ¿no? Entonces, yo cuando lo escuchaba, yo sentía que mi cuerpo se escarapelaba, ¿no? Entonces yo decía, no, esto es algo que sí es cierto, porque lo venía como que sintiendo, ¿no? De que todo lo que estaba aconteciendo era por un propósito, ¿no? Y bueno, eh, desde ese día, eh, él agarró y se puso a orar por mí. O sea, se puso a orar ahí en su carro, nos pusimos a orar algo que Nadie había hecho por ti había hasta hecho ese por momento. mí hasta ese momento en mi vida, ¿no? Entonces, fue algo muy bueno porque mm, me liberó, Mm. me libertó en ese momento. Sentí el abrazo de Dios, Wow. ¿no? El consuelo del Espíritu Santo. Y, y de ahí, pues, yo le decía, ¿y tú cómo así? O sea, viste en la discoteca, en la fiesta. Te he visto como el pródigo. Sí, Ya. y la verdad es que me va a matar. Pero No lo vean, dice. eh, cuando él me dice, yo también he estado mal, Ah. reconoce y me dice, pero quiero volver, porque si Dios te puede hablar a ti, tengo la esperanza de que también me hable a mí. Y, y Vuelve. bueno, y fue como que, así como te dije, ¿no? Entonces te la voy a devolver, quiero orar por ti. Y, Así. y me puse a orar por él, y él se quebrantó, se puso a llorar, y me dijo, hermano, tenemos que hacer algo. Y para esto, bueno, como te digo, en nuestro viejo hombre, era como que nosotros nos juntábamos para hacer música. Yo cantaba, ¿no? Empíricamente cantaba. Y él me jalaba a veces así a cantar, pero ya para este momento era hacer algo Para para Dios. Dios, ¿no? Ok. Para Dios. Y bueno, así empecé mi trayectoria Música. musical, por así decirlo. Claro. Y fue algo muy bonito porque fue espontáneo.
nadie me presionaba a hacer algo, nadie me decía como músico, pues, ¿no? Los músicos que son músicos, Claro, ¿no? disciplinados, Sí, perfeccionistas, exacto, ¿no? ¿no? Estudiosos también. Exacto, ¿no? ¿Y para qué? Yo admiro mucho a las personas que son estudiosas de la música, porque creo yo que como yo me metí en un ámbito que es de salud, Mm. ya no me presté tanto para el tema musical, ¿no? Solo lo hice empíricamente y espontáneamente, ¿no? Y obviamente siempre admirando a los mejores, ¿no? Los Ok. mejores adoradores, y yo creo que eso me inspira siempre para alabarle al Señor y hacerlo como lo hago, ¿no? Y eso me ha traído puertas abiertas. Ahora, descubres esto, bueno, ya lo tenías en ti, de alguna manera, era un don natural, un talento que Dios había Ujú, puesto en tu vida. ¿Cómo llegas a dirigir alabanza? O sea, ¿en qué momento se da, ujú. ¿no?, el hecho de dirigir alabanza? Ya. Eso empieza como Obed, ¿no? Ya. Me invita a la iglesia el sábado. Me viene a ver un jueves y él me dice, hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Dice, porque esto, no, esto es de Dios y yo creo que vamos a tener que hacerlo. Y llego el sábado y yo llego como invitado, ¿no? No Mm. tenía planes de cantar ni nada. Yo no tampoco ni me acordaba algún corito siquiera. Entonces, Obed me dice, bueno, quiero presentar a un hermano, un amigo especial, ¿no? Que estudia conmigo y Con ha quien venido. congregaba los sábados en la noche. Sí, mejor no digo los nombres, pero esto, y me llamó al frente y me dijo, bueno, él también canta, es un cantante muy bueno. Y yo, "Oh", ¿Qué? ¿Cómo? yo me sentí como que, ¿pero por qué me hace tanto, tanto? ¿No? Y me dice, sí, dale, me dice, cántate una alabanza. Y yo, pero ¿cuál? Le digo en ese momento avergonzado. Me dice, y me acordé de una alabanza de las Buenas Nuevas, ¿no? De las Asambleas de Dios, y la canté ese día. Y él tratando de buscar las notas que estaban, creo que desentonadas, Desentonada. pero salió, todos aplaudieron, recibí, como se dice, ese cariño, ese calor, ¿no? Mm. De parte de Dios a través de los hermanos. Y como que cuando terminamos, el que menos me abrazaba y me daba como esa palabra de ánimo, de aliento, y decirme, lo hace muy bien, hermano, debe de venir todos los Todos los domingos, domingos. ¿no? Para que alabe al Señor. Y yo la verdad como que nervioso, un poco tímido, porque nunca lo había hecho así para... Pero desde ahí ya el próximo domingo me llamó, tienes que venir, ¿eh? Hay que ensayar esta canción antes, vente una hora antes. Y nos enseñábamos 2, 3 temas y los sacábamos ahí mismo. Y es que Obed musicalmente también sabe bastante. Su papá es Sí, músico es también, el músico, es pastor Arcadio. bajista, claro. Sí, claro. Y con el pastor. El pastor es Sí. un ánimo tremendo. Bajo, ¿verdad? Brutal. El bajo. Me Sí. acuerdo que sacábamos temas propios de él incluso y nos salía muy bien en la iglesia. Creo que desde ahí empieza. Bueno, por temas de distancia, ¿no? Yo vivo en Vía María y irme hasta el regional era muy complicado. Y en tiempos de estudio, yo como que no es que me haya apartado, pero sí tuve que tomar esa decisión porque se me complicaba. Descuidaba el tema de la carrera o temas de trabajo que tenía que hacer, o si no, también descuidaba La la iglesia. iglesia, ¿no? Y que a veces me pesaba descuidar el tema de la iglesia porque estaba muy comprometido me había comprometido bastante Mm. a adorar al Señor y buscar ese encuentro, ¿no? Que todo adorador creo que anhela buscar, ¿no? En el ministerio de alabanza o en su misma adoración. Y ahí comienzo, pero me retiré de Nueva Vida y me fui a Palabra de Vida. Y todo con vida. Y todo Saludos con para vida. Yampi. Sí, saludos para Jean-Pierre. Y para qué me acogieron también, me recibieron muy bien. Obviamente con el permiso del pastor Claro, Arcadio, no tú fue dirigías nada, alabanza, yo, ¿no? también También. dirigía la alabanza ahí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y es que, como te digo, Dios hacía todo. Yo llegué y ese día también Jean-Pierre me dijo, canta. Entonces yo decía, pero pasé creo que dentro de ese proceso
pasé un tema de darme cuenta de lo que sufren todos los que alaban al Señor, ¿no? Los que están en el Ministerio de Música, que se les sube el ego, la fama y todo Oh, eso. ya, ok. Y yo pasé por ese tema, pero yo siempre escuchaba los testimonios de los demás, ¿no? Que por Mm, eso perdieron muchas veces el llamado, ¿no? O se distanciaron, se alejaron. Entonces yo tenía miedo a perder eso, mm. tener esa esencia, ¿no? Entonces, eh, considero de que siempre me cuidaba de eso, pero hubo un momento ya en la iglesia de la Breve Vida que yo sentía de que ya no cantaba para Dios, sino que cantaba Para el aplauso, para el el aplauso, reconocimiento. exacto, Mm. cantaba para, Que te vean, para ¿no? que me vean, Mm. o para hacerme más conocido por eso, ¿no? Pero a la vez como que chocaba porque yo estaba siendo dentista, o sea, tenía otra cosa ya, y era mi carrera, ¿no? Y bueno, así es que decidí descansar, le pedí permiso al Señor. Le dije, Señor, yo no puedo continuar haciendo esto, no, no lo estoy haciendo ya para ti, lo estoy haciendo Ok, para mí, para mi ego. para tu carne, ¿no? Y creo que pasó todo ese proceso de frialdad, ¿no? Que me duró como un año y medio, creo, porque Te das buenas vacaciones, hermano. sí, a cada rato me daba vacaciones, Vacaciones. pero obviamente no es que me daba las vacaciones de alejarme de Dios, o sea, siempre quería como que descansar de la fatiga del trabajo, que de verdad yo respeto mucho a los que lo hacen, de estar ahí al frente de muchos hermanos, Mm, recibiendo de Dios para transmitir lo que Dios claro. quiere hacer con el pueblo. Y, y creo que yo pasé por un proceso donde no sentía eso, que venía de parte de Dios Ok. para ayudar a los demás, sino que venía de la parte musical, de la parte de la exigencia, de la obligación, ¿no? Ya estaba nuestro líder de alabanza diciéndonos, oye, tienes que llegar temprano, o tienes que venir bien vestido, o O tienes sea, que... sentiste que era por obligación y no por Exacto, y pasión. no por pasión, ¿no? Ok. Entonces, lo que no tenía yo, lo que yo no había visto quizás en un primer encuentro, Oh, ¿no? claro. Con el tema de la alabanza. Es complejo para todos aquellos que de alguna manera nos dedicamos a servir a Dios frente al público. A veces confundimos las cosas y a veces volvemos las cosas rutinarias cuando realmente tenemos que hacerlo con el corazón, sabiendo de que es nuestro llamado y es una pasión, ¿no? Es complejo, te entiendo de alguna manera. Una de las cosas que a mí mucho me ha servido a mí, ¿no? Lo escuché en una canción de hace muchos años, no recuerdo el autor, pero este autor habla acerca del momento en el cual Jesús entra sobre un asno en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Y él como que tiene esta visión de que el burro piensa de que todas las ramas y toda la pleitesía se lo estaban rindiendo al burro, ¿no? Entonces, alguien tenía que recordarle que no era el burro, era el que estaba encima del burro, ¿no? Entonces, recordemos siempre que lo que hagamos para Dios, toda la gloria le pertenece a Él. Así es. Y eso ya me apartó literalmente, ¿no? Del escenario, de estar con, quizás de comprometerme. Y creo que volví como Pedro, ¿no? A la barca. Comencé a Ok. trabajar en lo mío, que era mi carrera. Hoy en día creo yo que he tenido que pasar ese proceso por un tema de que de formar mi carácter, ¿no? De hoy, de seguir comprometido con de llevar la alabanza, no desde mis emociones, Mm. no desde el punto desde mi, desde mi anhelo, de mi deseo, sino desde el deseo de Dios, ¿no? Y creo que hoy en día lo estoy viviendo así porque Dios lo permite, Mm. lo permite. Eh, yo sí le pedí permiso a Dios, como te dije, Señor, yo no puedo estar ahí en un altar dando lo que yo quiero, quiero que seas tú. Así Mm. es que regresaré a mi barca, regresaré a mi consultorio. Claro, o sea, es bueno que tú o sea, lo reconozcas y lo digas, porque mucha gente dentro de la iglesia que a veces no reconoce eso y que a veces tenemos que aprender a ser vulnerables y a ser conscientes de las cosas que hacemos para Dios, no por el aplauso, no por lo que nos digan, no por el tema de repente
de las miradas de alguien más, sino que por convicción y por pasión por Dios, ¿no? Y saber que podemos estar de alguna manera fracasando en nuestro llamado, haciéndolo no con la motivación correcta. Y eso creo que me pasó a mí. Yo considero de que ya para esto yo venía comprometido con mi matrimonio con Lucero. Ahí es donde, en palabra de vida, Ok. en nueva vida es donde yo conozco ya a mi esposa, pero ya en ese momento solamente amistad, ¿verdad? Y ella viene también de un tiempo, ¿no?, de prueba, de donde estaba en el desierto también, ¿no? Estaba en sus vacaciones. Y pero considero yo que yo era el fortalecido ahí en Nueva Vida, ¿no? Así es que nos relacionábamos muy bien porque ella también canta, también quería llevar la alabanza a ese nivel, ¿no?, de adoración a Dios, ¿no? Mm. Y nos comprometimos para continuar haciendo eso, pero no para hacerlo uno por su lado, sino para hacerlo los dos juntos. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Hoy en día ya en una iglesia que nos ha acogido Mm. con amor, con pasión, y que es la del Nazareno de Villa María, ¿no? Y que, bueno, eh, de cierta forma, ya yo llego ahí porque yo digo, no puedo irme muy lejos por el tema Por el del trabajo, la trabajo, exacto, la distancia. distancia y Mm. todo eso. Y porque mi esposa ya se congregaba ahí desde muy pequeña. Ok. Y ella es como que me inspira a ir, ¿no? En tiempos de pandemia, tú sabes que cerraron todas las Claro, claro. iglesias. Y la única iglesia que andaba abierta era el Nazareno. Nazareno. Y mi esposa, yo la veía, el culto empezaba a las 7 de la noche y ella a las 6. Y a mí me parecía bastante, como te digo, eh, especial de parte de mi esposa que haga eso porque para otras cosas no lo hacía. O sea, para otras cosas llegaba tarde, Ya, pero sí ok. para las citas al cine llegaba tarde o no estaba lista todavía o para Así son cual- así son las para cualquier mujeres. otra cosa, pero para la iglesia era muy puntual. A las 6 ya estaba lista para llegar a las 7 en punto a ir a alabarle al Señor. Y yo veía eso, ¿no? Dejaba de hacer lo que tenía que hacer como prioridad, lo dejaba por ir a la iglesia. Por la iglesia. Y es que estábamos pasando un tiempo también difícil en el matrimonio y ella quería buscar esa ayuda de parte De de Dios. Dios en nuestro matrimonio. Entonces ella, como te estaba explicando hace un momento, yo fui como que el pilar cuando ella estaba en su momento Son. y yo la ayudaba, ¿no?, a levantarse. Y ya para el matrimonio, yo me dedico de lleno a mi carrera y no quería saber nada de ir a la iglesia, a alabarle al Señor y eso. Eh, sí, me congregaba, sí, pero solamente algunos días, ¿no? No me congregaba siempre. Y pero eso de mi esposa me inspira, ¿no? Porque yo veía su pasión, su anhelo de buscar a Dios Claro. y de que eso ayude a nuestra familia, porque pasábamos un momento difícil, ¿no? Problemas en el matrimonio que quizás nunca faltan. Nunca falta. ¿No? Tercer, no, no soy el único. Pero, Es la vida real. exacto. Y mi esposa fue muy sabia, escogió buscar a Dios, escogió congregarse. Y ella sufría, ¿no? No te voy a negar que sufría para jalarme, ¿no? No, vamos a la iglesia, mira, deberías cerrar el consultorio temprano para irnos. Y yo decía, no. Y es que yo ya venía convencido de que este era mi proceso. Tenía que pasar por eso para que cuando Dios me llamara, cuando el Dios que yo conozco me llamara, yo pueda hacerlo. Y lo pueda hacer con la disposición que Él quiera, no con la que Mm. yo quiero darle, ¿no? Entonces, y bueno, mi esposa pues eh, era muy constante pero llegó un punto donde, algo que siempre recomiendo, ¿no? Ok. No presionen, no, Ya, no presiones. a Dios siempre, a Dios, a pedirle a Dios. Mi esposa comenzó a pedirle a Dios Ya. y creo que algo pasó en mi corazón, porque yo no quería ir al Nazareno. Era como que quería volver a las Palabra de asambleas vida. no, quería volver a las asambleas de Habla de Dios, Dios. a Ok. donde yo había nacido. No te habías nacido. Sí, y yo quería volver y la jalaba a ella, pero ella no quería. Y encima, para colmo, cerraron en la pandemia, entonces
lo único que hacía, pues, ¿no? Nazareno. Ya bueno, ya bueno, te acompaño. Y así acompañando, hasta que me quedé ahí. El pastor Luis Alberto Sánchez ya lo conocía de tiempo atrás, porque con Nueva Vida eh, hemos ido muchas veces a participar ahí, ¿no? Como Ok, Ministerio de Alabanza. Y entonces cuando el pastor me ve llegar, se alegró, ¿no? Se alegró de verme. Y me dijo, qué bueno que estés por aquí y esperamos que también contar con tu presencia. presencia, ¿no? Más que la presencia, Servicio. de servicio, El ¿no? servicio. Porque él sabía que yo tenía ese llamado. Y, y bueno, ¿para qué? Como te digo, yo empiezo a congregarme y creo que a la segunda vez que voy, o a la tercera vez, ya me invitan, ¿no? Como un especial, primero, ¿no? No es que me invitaron a participar de frente al Claro, ministerio, ¿no? Fue un especial y me escucharon y dijeron, bueno, y también igual, ¿no? Lo mismo, los mismos comentarios que siempre me han dicho, ¿no? Y bien lo hace, bueno, debería venir aquí con el Ministerio de Alabanza, ¿no? Los pastores me motivaban, entonces, pero esta vez yo estaba convencido de que no lo quería hacer porque me gustase a mí, ¿no? Sino porque quiere Dios que lo haga. Así es que se lo consulté a Dios y Dios lo comenzó a abrir las puertas. Tuve un sueño donde los pastores me pedían alabarle al Señor a través de ese altar y fue como la confirmación. sí, fue como una Ok, confirmación y donde yo resulté cantando, ¿no? En ese sueño. Y bueno, no lo pedí, o sea, yo no fui que me fui a la iglesia, al pastor y claro. le dije, pastor, tuve este sueño, quiero hacerlo, no, nada. Creo que llegué ese domingo al culto central y no, no llegaba, creo, el que estaba, Director de alabanza. Ya. estaba ministrando la alabanza, así es que me dijeron, y Lucero, ¿no? Me ayudas, porque solamente puedo, creo, dos, tres canciones, mal de la garganta, estaba mal mi esposa, entonces yo la apoyé, ¿no? Y canté todo nervioso, asustado, porque venía después de tiempo de hacerlo, pero le dije al Señor, quiero hacerlo para Él, ¿no? No quiero ser yo. Así es que lo que salió ahí, ojalá que no salga nunca de internet, pero Ojalá que no se quede sí, ahí para siempre en el ciberespacio. sí, y bueno, pero considero que sentí que se estaba abriendo la puerta nuevamente, ¿no? La puerta a servir al Señor a través de la alabanza. Ya, en el tiempo de Dios y Exacto, ¿no? siendo Dios abriendo la puerta. Y obviamente después de eso pues hubo más, ¿no? Que siempre estuvo Dios ahí y siempre confiado, desde los 23 años, confiando en Él. Sí, entonces, bueno, vamos a cerrar con el tema de ahora tu trabajo como líder de jóvenes. Claro. ¿Cómo es trabajar con jóvenes? Creo yo que también es algo que fluye de mí, trabajar con jóvenes, fluye bastante porque tengo esa empatía, creo yo, con los jóvenes se me apegan como si yo fuera un imán, Allá. entonces, Como moscas, iba a decir. sí, y bueno, y cambio los de mi edad, los contemporáneos se alejan. Ok. No, pero no, sí me relaciono bastante bien con todos, pero siempre ha sido, creo yo, tuve en mis 27 años, tuve un grupo de jóvenes, de 30 jóvenes en mi casa, donde no estaba liderado por ninguna iglesia ni nada, respaldado por ningún estudiante. Nació de mí un día orar por una primita y ella como que me dijo, gracias por orar por mí, de verdad. Fue lo mismo que yo sentí cuando ves oró por mí. Ella me dijo así, no, es la primera vez que alguien hace esto por mí y de verdad siento que he descargado todo. Y siento que debo de ir a pedirle perdón a mi papá, pedirle perdón a mi mamá. Y de ahí fluyó algo muy hermoso. Creo que mi prima, la quien oré, fue la chispa para encender un ministerio de jóvenes. Obviamente se apagó un tiempo porque yo también, como te vuelvo a repetir, me enfoqué en mi carrera de lleno. Y pero ahora que volví, también fue un llamado de parte de Dios. 6 meses antes que el pastor me diga, eh, necesito un líder acá en la iglesia, no habían candidatos. 6 meses antes el Señor me habla a mi corazón diciéndome que
me va a dar 6 meses de gracia, de tranquilidad en mi trabajo y en mi familia y en todo, para que me prepare para en enero de este año, Oh. ¿no? De 2025, porque voy a trabajar en su ministerio de jóvenes, ¿no? Lo sentí en la presencia de ese momento. Yo venía afligido por unas deudas muy fuertes que tenía, económicas, eh, y yo venía pagando un montón de dinero y ya creo que me estaba sobreendeudando. Pero el Señor me trae la tranquilidad, ¿no? Me da la solución al problema. Y bueno, hoy en día estoy más tranquilo, aliviado con eso, y ya no tengo que como que sobreexigirme mi trabajo, no tengo que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y además, ya como ya tengo una trayectoria ya de casi 10 años en mi carrera, es como que ya no ando buscando pacientes, sino los pacientes me buscan a mí. Es la gracia de Dios, Sí, de es la todas gracia maneras. de Dios. Es la gracia Y de Dios. entonces el Señor estableció en mí, pues, liderar a los jóvenes, ¿no? Eh, el pastor nos pide, ¿no? O sea, el nazareno se caracteriza por siempre tener servidores, Mm. ya sean sus hijos del pastor, que siempre estaban ahí poniendo el hombro, pero llega este proceso donde ellos tienen que desenvolverse también en su carrera, ¿no? Luis David, que es hijo del pastor Luis Alberto, es el mayor de todos, está haciendo sus serums y está fuera de Chimbote. No había quien siga el tema del liderazgo. Y otros que también estaban ahí como candidatos, pero que no. Saludos a Wilmer. Exacto, y que no quería, que ya no quería, Ya no quería liderar, ya. ¿no? Entonces, porque él venía liderando creo que 3 meses antes de que yo entre, pero ya no quería, por, creo que temas también de trabajo, disposición, ¿no? Y porque él también tiene otro llamado, ¿no? Que Sí, es sí. predicar, ¿no? Y sale a predicar a muchas iglesias. De verdad, lo admiro bastante también a él, ¿no? Por su logro. Y bueno, cuando el pastor nos llama a mí a Lucero, ¿no? Es más, ni siquiera nos llamó, no es que quiero hacer una reunión, ¿no? Fue espontáneo. Habíamos terminado el culto y el pastor me dice, y ahora ya estamos a una semana del año entrante y no hay Líder de jóvenes. no hay líder de jóvenes, no hay líder de Y chicos. tú, heme aquí, envíalo a él. Y, y lo más recomendable es que sea un matrimonio el que lo haga, ¿no? Claro. Y yo estaba así como que, vámonos, vámonos, no, por favor, aquí no. Pero en ese momento, mientras el pastor hablaba acerca de la visión de los jóvenes, sí sería bueno que sea un matrimonio, mientras que el pastor hablaba, venía a mi memoria lo que el Señor había hecho hace 6 meses, 6 meses. donde había pagado una deuda muy fuerte, una suma de dinero muy fuerte, y me dijo que me iba a dar 6 meses de gracia, y que en diciembre, fines de diciembre, terminaba esos 6 meses de yo estar tranquilo de pagos, y después en enero iba a trabajar para él, bueno, de ahí también iba a ver su gracia, su provisión y todo lo que el Señor nos da, ¿no? En realidad, porque hoy en día sigo pagando fuerte, pero el Señor Él es el que provee y mira, hoy en día gozo. Y ahora el tema de trabajar con jóvenes, para mí es una retroalimentación, porque ya que yo de joven no he disfrutado eso, Claro. de estar en la iglesia, pero hacerlo hoy en día es como si yo regresara a esos tiempos y lo hago con esa pasión, de cuando un joven está enamorado de Cristo, está ahí, ¿no? En la iglesia sirviendo, queriendo hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Y aunque a mí no me sobra mucho el tiempo por mi carrera, pero trato de ponerle bastante. Qué bueno, de verdad ha sido una plática, Pierre, interesante. Estamos ya cerrando esta entrevista. Solo una última pregunta más. Eres papá, ¿no? Eres papá. Es una linda princesa. Una linda princesa. ¿Cómo se llama? Hanna Isabela. Hanna Isabela. Okay. ¿Cómo se siente ser padre? Es muy hermoso. Es muy apasionante, la verdad. Para mí es algo nuevo, porque soy padre primerizo, ¿no? Pero ya con los 4 años creo que he hecho cosas que nunca en mi vida he hecho. ¿De qué te has disfrazado? Y que vengo soportando, ¿no? Las cachetadas de mi hija. Siempre le digo a mi esposa,
ya me ha cacheteado. Y mi esposa le dice, Ana, eso no se hace, papá se le quiere, papá se le abraza. Pero como que digo, imagínate, quizás yo tenía padres que no eran así, ¿no? Yo decía algo así y quizás me estrellaban contra la pared. Claro. Pero hoy veo esa misericordia de Dios, la compasión de Dios que tiene con nosotros, que quizás muchas veces nosotros sí le manoteamos, atrevemos a querer manotearle a Dios, pero Dios no nos golpea, sino que nos abraza con su amor y nos dice, entonces, cuando yo estoy por reaccionar y digo, pequeñita, mira tu mano, abrazo mejor, o simplemente me aíslo, ¿no? Eso es lo que un poco quería repreguntar. Cuando eres padre, yo creo que uno llega a comprender el amor de Dios de otra manera. Y es más lleno. Me lleno más con lo que practico, veo cómo Dios ha hecho en mi vida, a lo largo de mi vida. Yo creo que he sido muy mal criado. he sido muy, como te digo, he sido muy espontáneo. Estás cosechando. Y no, claro, de hecho. Y considero de que Dios hoy en día, recién como que en mi vida, estoy viendo ya como que la prudencia y todo ese tema, ¿no? Porque sé que tengo que transmitirlo a los jóvenes, algo que realmente los mejore, pues, ¿no? Porque si los voy a llevar al desorden, imagínate. Claro, los valores puestos en la palabra de Dios. Exacto. Pierre, un gusto, gracias por haber estado con nosotros. Ya estamos cerrando, se nos apagó la pantalla, no sé qué pasó, pero son cosas que pasan así, en vivo, grabando aquí en esta noche. Gracias, Pierre, por haber aceptado la invitación y haberte venido hasta aquí, hasta el país del nunca jamás. Gracias a ti, Percy, por la invitación y sabes que algo que me gusta siempre es compartir, y si es de inspiración mi historia, para muchos, porque quizá hay muchos que, como hace rato me decías, muchos que no entienden el proceso, las etapas, entonces yo considero que de repente en un principio no las entendí, pero hoy las entiendo y las valoro, las aprecio mucho y les doy muchas gracias a Dios por eso, ¿no? Les doy la gloria. Muy bien, gracias a ustedes, gracias por estar ahí, compartan el video, hagamos viral esta entrevista. Y ya se viene más entrevistas también con otros líderes aquí en Conexión Directa. Pierre, muchas gracias. Que estén bien.